Vamos a escuchar un análisis de César Pineda, sociólogo, profesor e investigador. César, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Gracias, César. Al contrario, César, ¿qué decir respecto a lo que está sucediendo en el tema de la CENTE, que tantas vertebraciones tiene en el aspecto de la izquierda social, de la izquierda electoral, de la postura que asume el gobierno respecto a la CENTE y otros movimientos sociales? ¿Qué ir pensando sobre esto, César? Pues primero destacar, Julio, que creo que la discusión en toda esta fase de movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estuvo enrarecida por también una confusión que se ha originado a partir de la campaña que encabeza Aurelio Nuño, que estuvo dando entrevistas en varios medios de comunicación. Aurelio Nuño fue el secretario de Educación en el Peñato y fue el principal promotor de la reforma educativa y también de la represión contra la CENTE. El propio Aurelio Nuño establecía un paralelismo entre el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la CENTE, la coordinadora, diciendo que simplemente una movilizaba electoralmente votos hacia el PRI y la otra movilizaba en las calles. Esta equiparación pues es parte de un proceso de satanización y de un tipo de campaña para linchar a la coordinadora. Es muy distinto, evidentemente, una organización que moviliza a sus bases para defender los derechos de los trabajadores y otra que moviliza en torno de la captura electoral del Partido Revolucionario Institucional y que había sido parte de las estructuras corporativas que cautivaban, por supuesto, el control de todos los trabajadores. Entonces estamos hablando de que Nuño desvanecía de un plumazo en sus múltiples entrevistas la historia de lucha de la coordinadora, que surgió prácticamente con el asesinato de uno de sus dirigentes, Misael Núñez Acosta, la coordinadora que fue reprimida como parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el alzamiento contra el priista Ulises Ruiz, o la coordinadora que fue duramente reprimida, que llegó incluso no solo a órdenes de aprehensión, sino a la masacre de Nochistlán en 2016. Es decir, se borra de un plumazo una historia de resistencia frente a los regímenes del PRI y del PAN, y del otro lado se le compara con el sindicato de Lester Gordillo, que por mucho tiempo pues no solo movilizó electoralmente a favor del PRI, sino, como todos sabemos, intervino y dando un bandazo a favor también de los gobiernos del PAN. Entonces, el punto de partida ha estado enrarecido por esta equiparación y por esta campaña encabezada no solo por Nuño, sino por los medios de derecha, y también por la imposibilidad de discutir en medio del Mundial la principal demanda de la CENTE, que es la derogación de la ley del ISSSTE, y que más que la ley del ISSSTE es el sistema de pensiones, el sistema de jubilaciones heredado, que la cuarta transformación hereda del neoliberalismo en relación a una privatización o un esquema de capitalización individual de la jubilación. Hay que recordar que hay distintos sistemas, tripartitos, bipartitos, donde el dinero para los jubilados lo paga la patronal, un aporte lo pone el Estado y otro aporte el trabajador. Eso es cuando se le llama sistema tripartito. A veces cuando los demás cooperan, los otros agentes cooperan, se le llama el sistema solidario, porque son las generaciones actuales trabajadoras las que con sus impuestos también montan el fondo que desde el Estado se le otorga a todo jubilado. El neoliberalismo habría pasado a un sistema de autoahorro, de autojubilación, por decirle así, y este es el tema central del conflicto entre la Cuarta Transformación y la CENTE, que ha quedado oscurecido en el marco del Mundial, del boicot, del entorno y el contexto pues, de ataque de Donald Trump a la presidenta Sheinbaum y a México, y que en torno de eso se ha enrarecido totalmente la discusión, dejando atrás que el conflicto es un conflicto estructural cuyo origen es totalmente el combate a las estructuras que se heredaron del neoliberalismo. Entonces, no veo buenos augurios con lo que se dijo hoy en la mañanera, porque se alarga un conflicto que tiene ese trasfondo que es estructural y que lamentablemente el choque entre la Cuarta Transformación y la CENTE ha llegado, por supuesto, a empantanar en medio de todo este enrarecimiento de la discusión pública en torno de las formas también de lucha de la propia CENTE. César, a mediano y largo plazo, y no hablo solamente de lo electoral, sino del futuro,
de un movimiento progresista, humanista o de izquierda llegado al poder. ¿Qué implicaciones tiene este disenso grave que se va dando en este caso específico respecto a la Presidencia de la República y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y también respecto a otros movimientos familiares de desaparecidos, productores, agricultores, que deberían ser banderas de la propia izquierda en cualquier graduación que queramos, pero que sin embargo están siendo tomadas por otras instancias y no por esa izquierda o centroizquierda o como la denominemos? ¿Cómo ves esa trascendencia de un disenso creciente como es el que hoy se vive? Yo lo que creo es que en otros países, especialmente como en Colombia, los movimientos sociales lograron articular un tipo de representación, manteniendo su independencia como movimientos sociales, un tipo de representación programática frente a los partidos progresistas que llevaron, y a la alianza progresista, por ejemplo, que llegó a Petro al poder. En el caso de México es muy evidente que desde antes, mucho antes de la Cuarta Transformación, los movimientos fueron excluidos del proceso transicional y se empalmó, por supuesto, con toda la reforma estructural neoliberal que impidió y frenó y criminalizó, por ejemplo, al sector de los trabajadores organizados. Hay que recordar que Fox lanzó una ofensiva contra los mineros, Calderón contra los electricistas y Peña Nieto contra los docentes. Entonces, lo que tuvimos en México fue una larga transición a la democracia sin la participación de los movimientos sociales, con su criminalización y su persecución, incluso a diferencia de las transiciones en España o en el caso de Brasil, donde uno de los puntos centrales fue acordar, por supuesto, la libertad sindical, el fin del corporativismo en los periodos de dictadura o de periodos autoritarios. Y aquí el PRI no solo maniobró para mantener algunos esquemas de control corporativo, sino que sabemos utilizó al sindicalismo corporativo para mantenerse en el poder o para seguir movilizando electoralmente. Por eso es un poco lamentable que la Cuarta Transformación siga apoyándose, por ejemplo, en las estructuras del CENTE. Y por el otro lado, me parece que lo que hemos vivido al final de la inauguración del Mundial es efectivamente una tensión que se vivía desde hace tiempo, porque la CENTE había esperado mucho tiempo hay que decirlo, las bases de la CENTE, yo diría mayoritariamente, pues votaron por la Cuarta Transformación de manera individual, no movilizada desde arriba por las estructuras de la CENTE, pero es una base progresista, es una base de izquierda que esperó que las promesas que se hicieron en relación a terminar con la reforma educativa y terminar también, como se prometió en la última campaña de 2024, con el sistema de pensiones anterior, que es un sistema de pensiones que condena pues a cierta precariedad a los jubilados, no solo a los trabajadores del magisterio, sino en general a los trabajadores del Estado, y que regresara a un sistema solidario, pues sería lo lógico en un discurso antineoliberal, es decir, desmontar las estructuras que dejó el neoliberalismo en relación también a las pensiones. Esto, por supuesto, abre una discusión sobre el presupuesto, que es lo que ha estado más o menos también a debate, pero pues también abre la necesidad de discutir, pues se necesitan más recursos para el Estado y por tanto se requiere una reforma que grave más a los ricos. Mientras esas cosas no sucedan, evidentemente se mantendrán las estructuras que llamamos neoliberales. Y creo que lo que sucedió en el Mundial efectivamente es solo la explosión de algo que ya se venía cociendo desde hace mucho tiempo, y es que muchos de los maestros, más allá de que condenemos o aplaudamos el tipo de movilización y el tipo de protesta que hacen, han venido decepcionándose y habían esperado mucho tiempo porque estos cambios se realizaran. Aunque se dio el aumento salarial, mantener partes de la reforma educativa de Peña y mantener de alguna manera el sistema de pensiones neoliberal, pues no respondía a lo que los maestros esperaban y por lo cual también habían votado esperando una transformación o un viraje importante en ese sentido. Y por tanto, esta tensión entre, digamos, el partido progresista que gobierna y una izquierda anclada, histórica, de los trabajadores, que ha sido una de las últimas estructuras, como el propio López Obrador decía, las últimas estructuras que sobrevivieron al neoliberalismo en la resistencia contra los gobiernos del PRIAN, habla de una serie de contradicciones que han vivido todos los gobiernos progresistas. Siempre digo el ejemplo de que el movimiento Sin Tierra en Brasil, en relación a Lula, decía malo con Lula, peor sin él.
es decir, a quedar atrapados entre una opción todavía más de derechas, pero que tampoco, o en una opción donde no logran avanzar en sus demandas, como no se avanzó en Brasil, por ejemplo, en la reforma agraria. Una promesa también que había hecho el propio Lula y una demanda histórica del movimiento Sin Tierra. Y entonces deja a los movimientos descolocados este tipo de estructuras que se habían construido a lo largo del neoliberalismo y que los gobiernos progresistas, sea porque no tienen la fuerza para transformarlas, o sea porque también a veces en ocasiones los gobiernos progresistas han asumido con convicción de que no hay alternativa a esas estructuras y no las modifican. En ese sentido, crece la tensión y la conflictividad con los movimientos sociales y el propio Evo Morales decía en una entrevista que quedaba como sándwich, es decir, por las influencia y la presión que recibía de las derechas y de los grandes capitales, y del otro lado de la presión de las demandas que vienen desde abajo, desde los movimientos sociales. Yo creo que este también es el caso de un desencuentro largamente anunciado, que creo que debió desactivarse mucho antes esta posibilidad, pero creo que como está cerrando la semana y como está abriendo con la mañanera, pues anuncia el alargamiento del conflicto, me parece de manera innecesaria, habría que buscar opciones y creo que toda la izquierda y el progresismo debería alentar hacia una salida en vez de atizar aún más el conflicto entre los docentes y la Cuarta Transformación. César, pues muchas gracias por este asomo necesario a lo que está sucediendo en este tema, sus implicaciones, sus riesgos y bueno, pues la expectativa o la esperanza de que pueda haber una solución política que permita avanzar a ambas partes. César, a reserva de lo que desees agregar, gracias por esta ocasión. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Hasta pronto, César. Gracias.